Mira, yo creo que el principal reto es, de un lado, la formación ciudadana, el proyecto de nación, el proyecto de ciudadano que tenemos en ciernes. Creo que es muy importante enfocarnos justamente hacia el desarrollo de habilidades sociales, hacia el desarrollo de la participación. Podemos saber mucho de matemáticas, podemos formar muchos maestros, podemos tener muchos ingenieros, pero realmente tenemos un asunto en ciernes que es la convivencia social y la deliberación política. No, mira, la Universidad Pedagógica tiene un reto importantísimo. De un lado, nosotros nos hemos denominado la Casa Grande de la Pedagogía. ¿Esto qué quiere decir? Fundamentalmente quiere decir que contribuimos a el desarrollo de las relaciones entre los ciudadanos, a que no nos matemos, a que reconozcamos al otro. De eso se trata la pedagogía en el país. De otro lado, formamos maestros y maestras para todo el territorio, en todas las áreas. Igualmente, digamos, en todo lo que tiene que ver con primera infancia, con adulto mayor, etcétera, etcétera. Luego, la universidad es esencial en este proyecto, en un proyecto de convivencia, en un proyecto científico, en un proyecto académico que está en aras de la construcción de país. Mira, la reforma, o más bien la propuesta de ley estatutaria es una propuesta que es una deuda del país. Tenemos efectivamente un reconocimiento del derecho a la educación de forma constitucional. Sin embargo, como lo ha dicho la ministra, el desarrollo educativo del país ha complejizado ese campo de la educación. No podemos quedarnos solamente como servicio, tenemos que avanzar como derecho. Allí los grandes retos son la educación inicial, son por supuesto ampliar el derecho a la educación en la educación primaria, en la educación secundaria, en la educación posmedia. Fíjate que allí hay una cosa muy interesante y es que la educación posmedia tiene que contemplar la educación universitaria. Allí tenemos un reto importantísimo. Pero no solamente eso, sino que si hablamos de derecho a la educación, si hablamos en términos de un sistema de educación para el trabajo y desarrollo humano, estamos hablando necesariamente de esa formación integral en ese sistema. Educar en tecnología, educar en técnica, educar profesionales, pero también hacer todo el trabajo en educación para el trabajo y desarrollo humano significa una educación integral, ¿sí? Eso es muy importante. Entonces creo que un acierto de la ley estatutaria es justamente plantearnos la educación a lo largo de la vida, número uno. Número dos, reconocer que no solamente se trata de una institucionalidad, no es solamente la educación en la universidad, en las instituciones educativas, es la sociedad educadora, es cómo nos estamos educando como ciudadanos, que ese derecho es justamente el que estamos defendiendo y muy seguramente vamos a necesitar de una institucionalidad particular y de una perspectiva como sistema, con salidas, entradas, con una flexibilidad posible que nos permita realmente acoger las necesidades, acoger los sueños de los niños, niñas, de toda la población, pero al mismo tiempo darle posibilidades de transitar por diferentes pasarelas educativas que les permitan realmente hacer posible su derecho a la educación a lo largo de la vida. De acuerdo. Fíjate que la transformación digital no es solamente una posibilidad de acceso, ¿cierto? Efectivamente, podemos ampliar coberturas, podemos llegar a ciertos territorios, podemos hacer propuestas híbridas que nos permitan justamente
ir a los territorios, utilizar diferentes tecnologías, etcétera, etcétera. Sin embargo, fíjate que la transformación digital tiene un reto de carácter pedagógico y formativo muy importante. La transformación digital nos está hablando de unos sujetos que tienen otras formas de aprendizaje, que seguramente tienen otras formas de comprender la realidad, que seguramente están desarrollando unas capacidades, pero de golpe, ojo, estamos dejando de desarrollar otras. Luego entonces, fíjate que la transformación digital es un asunto de carácter formativo que la tenemos que mirar muy bien. Bien, el acceso, bien, llegar a regiones, bien, llegar a las poblaciones dispersas, ¿cierto? Pero también, ojo, con mucho cuidado frente a la formación de estos sujetos, ¿cierto? ¿Qué significaría si nos fuéramos solo con acceso virtual a la educación? ¿Dónde quedaría el proyecto político, ciudadano, de colectivo, especialmente de bien común? Eso lo tenemos que resguardar igualmente. No quiere decir que no lo podamos desarrollar a través de la transformación digital, pero sigue siendo un reto. Bueno, ese es un gran reto casi que para cualquier sistema educativo. Fíjate que si recogemos la conversación, no solamente estamos hablando de la educación inicial, la educación para primera infancia, la educación preescolar básica y media, la educación posmedia, la educación superior. Estamos hablando también de educación para el trabajo y desarrollo humano, ¿cierto? Allí hay un reto muy, muy importante en términos de financiamiento, claro, pero también de acceso, ¿cierto? Fíjate que si uno pensara en todo esto que ha venido circulando en el evento a propósito de las microcredenciales, uno pensaría allí hay una posibilidad importante en términos de la garantía de ese derecho, del acceso a ese derecho y de la posibilidad de entrar a cubrir las necesidades y los requerimientos de ciertas poblaciones a propósito de ciertos sueños, necesidades, intereses y demás. Entonces, cuando hablamos de la garantía del derecho, seguramente tenemos que entrar a mirar frente a las formas de financiación cuáles serían esas fuentes. El Sistema General de Participación es una fuente importante, ¿cierto? Es esta gran bolsa, ¿cierto?, que se reparte de acuerdo con la población que se atiende, pero fíjense que esa bolsa solamente atiende a la formación preescolar básica y media y realmente, digamos, no tiene cómo financiarse. Pero también podemos, ¿cierto?, utilizar otras fuentes de financiación. Digamos que, por supuesto, la Ley 30 en el artículo 86 y 87 plantea, pues, lo referido a la educación superior. Por educación superior estamos entendiendo educación técnica, tecnológica y universitaria. Allí tendríamos que mirar, y es lo que se está discutiendo con el gobierno, justamente la fórmula para poder mantener una financiación. Pero al mismo tiempo, digamos que consultando como diferentes fuentes, se va viendo que la universidad, que la educación superior puede ser financiada de otra manera, ¿cierto? Que puede realmente estar articulada a los gobiernos territoriales para todo lo que tiene que ver con la extensión, con la proyección social y demás. Pero no debemos dejarle el peso de financiación básica a estas actividades. Luego, es el gran reto definitivamente, y más si lo pensamos, insisto, en la articulación de esas modalidades, formas educativas, de esas otras educaciones que insistimos para toda la reforma. Mira, lo primero que quiero decir es que la pertinencia es un concepto en construcción, ¿cierto?
La pertinencia no es un diálogo finalmente. Claro, el sector productivo, por supuesto, pero también el sector artístico, ¿cierto? Pero también el sector gobierno, etcétera. Eso es como lo primero. Es decir, es muy difícil construir, digamos, una pertinencia durable, estable, etcétera, etcétera, en términos de exclusivamente lo productivo, ¿cierto? En segundo lugar, la pertinencia y la educación es intergeneracional. A mí, digamos que me asusta un poco los imaginarios tan homogéneos que tenemos de los jóvenes. Hay jóvenes que quieren carreras cortas, hay otros que quieren carreras largas, hay jóvenes que en su trayectoria profesional transitan por otros cursos, transitan por la educación, por artes y oficios, por ejemplo, ¿cierto? Y retornan a la educación. Justamente de esa flexibilidad es que tenemos que estar hablando, ¿cierto? Entonces, fíjate que ese término posmedia, ¿cierto? Se refiere a todas aquellas opciones que puedan tener los jóvenes de ir, volver a las diferentes formas educativas, ¿cierto? Si yo estoy transitando por la educación técnica, que tenga la opción de continuar los posgrados, por ejemplo, o sin necesidad de transitar por la tecnológica y por la profesional. Pero al mismo tiempo, si yo estoy en la educación para el trabajo y desarrollo humano, ¿cierto? Puedo, digamos, hacer unas certificaciones que me permitan ir validando mis saberes y mis habilidades. Es decir, también pueden ir validando esto, las capacidades que van desarrollando, las habilidades que van desarrollando. Entonces, fíjate que allí la flexibilidad es clave, pero también en términos de lo que significa, digamos, la pertinencia en los territorios, el diálogo social que debe convocar la pertinencia y la necesidad de diálogos intergeneracionales. Igual, en las políticas educativas, la educación es intergeneracional por naturaleza. Dice Hannah Arendt, es la bienvenida que los antiguos dan a los nuevos. Luego, muy importante las encuestas para los jóvenes, pero esas encuestas hay que ponerlas en diálogos, porque lo social es intergeneracional fundamentalmente.